Hola mis hermanos en Cristo, hoy le traje un video donde vamos a hablar de lo que se viene, vamos a hablar de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y vamos a ver la interpretación que le da Jesús a estas cosas. Vamos a ver la interpretación que nosotros le tenemos que dar para aprender un poquito, así que ahí vamos con el estudio. El arrebatamiento, le puse como título, aunque no trata directamente el arrebatamiento, pero para que la gente entienda en qué me baso sobre el arrebatamiento. Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero vamos a centrarnos en el versículo 24 que dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Jesús tenía un llamado, un ministerio, que era predicar el Evangelio, la salvación, el mensaje a los judíos solamente. Él no iba a ir a los gentiles. Para los gentiles venía después el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 10:16. Que dijo Jesús: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acá Jesús estaba hablando sobre los gentiles que después iban a conocerlo, los que no eran judíos, porque él no fue a los gentiles, él fue a los judíos, y en eso se basa el estudio de hoy. Vamos a Mateo 24, del 1 al 51. Hay que entender que Jesús le habla a los judíos. Su llamado fue a los judíos, entonces él se refiere a los judíos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hoy estamos en principio de dolores. Pero Jesús acá le está hablando a los judíos. Desde ahora, desde aquí, desde lo que vamos a leer, es la persecución a los judíos mesiánicos, no judíos cualquiera, que conocen al Señor después del rapto, porque después del rapto muchos van a conocer al Señor. Y la primera parte de la tribulación. Hay que tener en cuenta que la persecución también será a los que no estén marcados con el chip en ese tiempo. Entonces, esta parte que leemos es para ese tiempo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Le habla a los judíos mesiánicos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, justamente en un tiempo apocalíptico donde la iglesia ya no está y el diablo hace lo que quiere, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora lo que vamos a leer es a partir de la segunda parte de la tribulación, los 3 últimos años y medio. Versículo 15. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, eso quiere decir cuando el anticristo se siente en la silla que está reservada solamente para Dios en el templo, esa es la abominación desoladora. Y de ahí los judíos que estén con él se van a dar cuenta que es impostor. El 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque se va a preparar la guerra. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, Jesús ahí le está mostrando porque los judíos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando que venga también a reinar el verdadero Mesías, la segunda venida, algunos. Ahora estamos en mayo del 2020 y en Israel se dice que hay contacto entre el supuesto Mesías y los principales rabinos. Eso está pasando hoy. El versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de los 7 años, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, como lo expliqué en otro video, o lo voy a explicar en otro video. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, pero viene a Jesús a reinar, no a buscar a su iglesia, acá viene a reinar, después de los 7 años de la tribulación. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los creyentes no marcados con la marca de la bestia que puede haber, los va a juntar en ese tiempo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acuérdense que hay otro video que habla de la profecía de la higuera. Y acá entran los judíos mesiánicos que se van con la iglesia en el rapto. Desde acá entran
se habla Jesús a los judíos mesiánicos que se van a ir con la iglesia en el rapto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ahora vamos a Marcos 13, del 3 al 23. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Hasta acá Jesús le habla a los judíos mesiánicos, que están en el tiempo de principio de dolores, o sea, hoy. Hasta acá Jesús le habla a ellos hoy, pero nosotros también entramos en ese tiempo. Lo que leemos ahora pertenece al primer periodo de la tribulación y habla de los judíos convertidos a Cristo después del rapto, después, que a su vez no se dejarán marcar. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuese dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Acá está diciendo Jesús que el Espíritu Santo va a estar en el tiempo de la tribulación. No es que se va a ir, va a estar. Lo que se retiró fue la iglesia, y el Espíritu Santo va a estar con los judíos mesiánicos. El versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Imagínense los judíos que no son mesiánicos, el odio que le pueden tener ese padre a ese hijo que cree en Jesucristo como Mesías, cuando tantas veces le enseñó que era un impostor. Lo va a entregar el padre, y más sabiendo cómo viene la mano. Va a ser tremendo. Lo que viene ahora es la segunda parte de la tribulación. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, se lo expliqué antes.
El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación de los 7 años, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Este es el final de los 7 años de la tribulación. Jesús viene a reinar. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Vamos a Lucas 21, del 6 al 36. Jesús le habla a los judíos mesiánicos, no a la iglesia. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hasta acá es tiempo de principio de dolores, donde estamos nosotros ahora situados. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Deben ser los 144.000 judíos mesiánicos que estarán predicando antes del rapto. Antes del rapto ya van a estar predicando, ya que ellos no son arrebatados. O sea, hay 144.000 judíos mesiánicos que Dios tiene preparados en Israel, que ya saben 25 idiomas, según tengo entendido, que están preparados para predicar, y sobre ellos se habla. En Marcos no dice antes de estas cosas. En Marcos no dice antes de estas cosas.
ya que lo que viene es la persecución de judíos mesiánicos en la primera parte de la tribulación. Mateo dice entonces, no antes de todas estas cosas. El versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Acá empieza la segunda parte de la tribulación. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, 3 años y medio. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La segunda venida, fin de la tribulación. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Le habla a los judíos mesiánicos que ya eran creyentes antes del rapto. Ahí, le habla a los judíos creyentes que ya eran creyentes antes del rapto. Vamos a ver 2 de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Acá está hablando Pedro del final del milenio, es otra cosa. ¿Por qué? Porque dice que el día del Señor se refiere que ese día va a ser un día tremendo, el día del Señor. Pero el día del Señor no es solamente el día del Señor en el final del milenio. Ahora vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 17. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Acá sí se habla a la iglesia, no a los judíos. Sí a los judíos mesiánicos. O sea, a la iglesia de los judíos mesiánicos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién le habla? Los que duermen, los que murieron en Cristo, creyendo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, esas personas que murieron creyendo, los va a traer Jesús. El versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que está diciendo el versículo 15 y 16 es que cuando venga Jesús a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, aquellos hermanos que ya han muerto van a ser levantados primero por el Señor para llevarlos al cielo, y después los que estén vivos en la tierra, los creyentes, después van a subir con el Señor después de los primeros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice con trompeta de Dios, es muy probable que se refiera a la fiesta de las trompetas, que este año 2020 se hace en septiembre. Y en 2021 no sé cuándo se va a hacer, si se hace en septiembre o octubre, pero es muy probable que se refiera a la trompeta que se toca en la fiesta de las trompetas judías. Así que hay que estar atento a esas fiestas. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Primero, los que están muertos en Cristo suben. Después, los que estén vivos en la tierra son arrebatados en ese momento. Apocalipsis 3:10. Le habla a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Le habla a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te has comportado bien, seguiste al Señor, hiciste caso, hiciste lo que Él quiso, también te guardaré de la hora de la prueba, de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre todo el mundo va a venir la tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los que moran, a ver si alguno después se arrepiente. Primera de Tesalonicenses 1:10. Le habla a la iglesia. Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién libra? A la iglesia. Lo libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:1-6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor es el día de juicio. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis.
Apocalipsis 7, del 9 al 17. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Le está diciendo Juan a la persona que se le acercó. Y él me dijo, ese ángel seguramente: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han salido y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cristianos de todo el mundo que salieron en el rapto, según el versículo 9. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En 1 Tesalonicenses 5, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último, Proverbios 11:8, dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Un abrazo, Dios los bendiga.